es del martes 4, martes 5, perdón, martes 5 de agosto, y va a pasar lo siguiente. Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué pasa si queremos crear columnas calculadas? Le vamos a decir aquí el ID de la venta, ¿verdad? Vamos a decirle que nos dé el ID de la venta y vamos a decirle que nos ponga también el código del vendedor, coma. Pero fíjense que vamos a empezarle a poner cosas importantes. Voy a ponerle también el monto, pero de repente empezamos a encontrar cosas como que el monto no lo quiero así, sino que lo quiero redondear. O, por ejemplo, no tenemos impuesto. Entonces, cosas de ese tipo, columnas calculadas. Entonces, yo voy a venir y puedo utilizar, por ejemplo, si lo quiero redondear, entonces acá nomás usamos el round. Yo le puedo decir, hágame un round, ¿verdad? Y voy a especificarle. ¿Un round de quién? Del monto. Y le vamos a especificar que lo queremos totalmente redondeado y esto lo vamos a nombrar monto redondeado. ¿Ok? Monto redondeado. Si se fijan, entonces ya acá 1127 me lo redondeó a 1128. Ahí es donde nosotros empezamos a encontrar, es donde empezamos a encontrar el funcionamiento de la función escalar, ¿verdad? Porque empezamos a generarlo dentro de nuestra consulta, empezamos a crear este tipo de columnas calculadas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay veces que a mí me dicen, mira, yo quiero la fecha, pero no quiero, ojo, no quiero ¿cómo se llaman? No quiero la fecha completa, sino que solo quiero el año concatenado con el mes. Ah, bueno, entonces nosotros podemos decirle, podemos hacerlo de varias formas, ¿verdad? Pero puedo decirle, ok, devolveme el month, ¿ah? Ojo, pues estas funciones siempre están en inglés, devolveme el month de la fecha de venta, devolveme el month de la fecha de venta, y esto lo vamos a llamar mes. Eso no existía antes, ahora sí se lo vamos a agregar, le vamos a colocar por acá una coma, y listo. Entonces ya me dice que el mes en el que estoy es el 7. Entonces, si esto no nos gusta y queremos llevarlo de otra manera y queremos ponerle el nombre del mes, entonces ya nosotros lo podemos con forma, ¿verdad? Ya le podemos decir acá, formateame, ¿verdad? Le vamos a decir, formateame el qué, la fecha de la venta, formateame la fecha de la venta y le especifico a que esa fecha de venta diga el nombre del mes. Y le vamos a poner aquí MMMM, ¿ok? Y ahí está. Ay, nos falta, perdón, claro, nos falta acá el cierre de paréntesis. Y a esto le vamos a llamar mes también, mes 2. Entonces, si se fijan, ya, si yo lo quiero a 3 o si lo quiero formatear de otra manera, eso ya va a quedar a criterio de nosotros, ¿verdad? Bien, y así podemos trabajar con estas funciones y utilizarlas dentro del select como se nos antoje. Creo que eso está fácil. Ahora bien, quiero irme por otra parte y era algo que mencionaba Patrick, ¿verdad? Y era algo que mencionaba Patrick y esto es sumamente importante porque tenemos que estar claros en la instrucción select y por eso les consulté si estaban claros. La mayor parte de ustedes levantaron su mano y dijeron, estamos totalmente claros porque vamos a empezar a crear todo eso que hemos aprendido, pero con varias tablas, ya no con una. Y vamos a comenzar estudiándolo y a esto le vamos a llamar subconsultas. Subconsultas. Miren, cuando hablamos de subconsultas, acá le vamos a decir, cuando hablamos de subconsultas, estamos hablando de consultas anidadas. Consultas anidadas dentro de otra consulta. Pues déjenme contarles que cuando trabajamos con esta parte, vamos a dejar este acá. Cuando trabajamos con esta parte, las subconsultas pueden ir en el select, ya vamos a ver cómo es que se ponen subconsultas en el select. Pueden ir también subconsultas en el from y pueden ir también subconsultas en el where. Miren qué interesante, ¿verdad? Podemos tener subconsultas en el select, subconsultas en el from y subconsultas en el where. Pero ¿cómo así? Bueno, entonces para ello vamos a arrancar con la primera acá y bueno, entonces acá como parte del tema le vamos a poner subconsultas en el select. Subconsultas en el select. ¿Cómo funcionan las subconsultas en el select? Bien, veamos esto. Imagínense que tenemos la necesidad, voy a comenzar con una necesidad, vamos a poner un caso de uso. Imagínense que nosotros necesitamos tener las ventas,
pero al lado de la venta, en vez de tener el código del vendedor, lo que yo quiero tener es el nombre del vendedor. ¿Ok? En vez de tener el código del vendedor. Fíjense acá, vamos a ver, caso de uso. Entonces pongamos acá el caso. tener las ventas, tener las ventas, pero por cada venta poner el nombre del vendedor. Es que si yo lo hago así ahora, yo le digo acá, mira, select asterisco from ventas. Si yo hago esto, me parece, vamos a hacerlo solo esto. si yo hago esto, lo que me aparece es el código del vendedor. Entonces yo digo, pucha, yo no quiero el código del vendedor. Si fijan, este escenario no resuelve mi caso. Este escenario, acá yo le vamos a poner aquí de comentario, eh, solo muestra el código de vendedor. Tengo clavo porque mi jefe me dijo, dame un reporte de las ventas, pero yo quiero el nombre, no quiero el código, sino que quiero que me digas que fue Juan, que fue Pedro el que la hizo. ¿Cómo se resuelve? Entonces, miren, vamos a poner acá la solución. Tengo que hacerlo a través de una subconsulta. Entonces, acá, ¿cuál va a ser la solución? Esta es una, porque hay varias. Ojo, y después más adelante vamos a aprender a analizar entre las dos cuál es mejor y por qué. Entonces, miren, ¿cuál es la solución acá? Yo le voy a decir, mira, pues dame un select y le vamos a decir que me dé el ID de la venta, que me dé el ID de la venta, coma, que me dé la fecha de la venta, coma, y le voy a decir también que me dé el monto. Y le voy a decir from, vamos a hacerla acá, y le vamos a decir from la tabla de ventas. Fíjense acá, fíjense acá. Cuando lo ejecuto, nada, todo bien, estoy cerca. El problema es que en la tabla, si se fijaron acá arriba, lo que tenía era el código y no el nombre. ¿Cómo puedo ir a traer ese nombre? Entonces yo le voy a poner acá, fíjense, por cada campo, acá le voy a poner una subconsulta y le voy a poner acá, coma, voy a abrir paréntesis y a ese resultado fíjense cómo lo construyo. Quiero que presten atención acá cómo construir su consulta. Estamos estudiando subconsultas en el select. Ese es nuestro tema. Subconsulta. Pero es que este caso lo voy a resolver con una subconsulta. ¿En dónde va la subconsulta? En la parte del select. Entonces le voy a decir, ese resultado de ese paréntesis lo vamos a llamar nombre B, le voy a poner de nombre de vendedor. Y lo que voy a hacer en la subconsulta es decirle, select. ¿Y qué voy a seleccionar? Vámonos a la tabla de vendedores. La tabla de vendedores tiene nombre, entonces le vamos a decir, select nombre from vendedores. Ajá, miren qué interesante, ¿eh? Vamos a hacer esto un poco más para acá, para poder ver bien. De hecho, le voy a tener que dar enter a esto para que se pueda ver bien. Ok, y vamos a bajar esto un poco más para que se vea ahí. Entonces, fíjense, select nombre de la tabla de vendedores y mira lo que voy a hacer acá y le vamos a decir where, ajá, pero acá tenemos una situación, porque nosotros estas ventas le podemos poner un alias, porque si se fijan, vamos a analizar acá un poco. Los vendedores tienen código y en las ventas se llama código de vendedor. Ok, entonces lo vamos a decir. ¿Dónde? El código, pero como no sabemos código a quién pertenece, a esta tabla la vamos a llamar A y a esta tabla la vamos a llamar B. Donde A.código, si se fijan acá en vendedores, el código de vendedor se conoce como código, donde A.código sea igual a B.código de vendedor. ¿Okay? Para que lo veamos mejor ahí. Y ahí. Entonces miren acá, voy a hacerlo más cortito todavía. Ahí está completo. Miren qué interesante. Ahí ya está. Miren la solución. Si nosotros decíamos esto de acá, si yo le digo select asterisco, seleccione, o sea, todos los campos de la tabla de vendedores, me decía ID de venta, código de vendedor, fecha de la venta y monto, pero me dicen ponga el nombre del vendedor. Pero es que el nombre del vendedor está en otra tabla. Entonces yo le digo, ok, vamos a hacer el select normal,
¿verdad? Vamos a hacer este mismo select, solo que entonces voy a ir seleccionando, quiero ver el ID de la venta, quiero ver la fecha de la venta, quiero ver el monto, y en vez de decirle que quiero ver el código de vendedor, entonces hago una subconsulta para ir a traer el nombre de la otra tabla. Si ustedes usan Excel, esto es un buscar B. Es lo mismo que usar un buscar B. Porque voy y busco en otra tabla un elemento que quiero traer. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros ya podemos decirle, seleccione el nombre del vendedor de la tabla de vendedores, ¿dónde? Y le puse alias a esta tabla, la llamé a, hubo un tema en el pasado de alias, que podemos decir alias en los campos o alias en las tablas. Esto es para saber diferenciar los campos. Entonces aquí, a través de este alias, ya nosotros le decíamos, ¿dónde? A vendedores y B ventas. Entonces le digo, donde el código de vendedores, el campo de la tabla de vendedores llamado código, sea igual al campo del código de vendedor de la tabla de ventas. Ejecutémoslo, sin miedo alguno. ¿No? Entonces, si se fijan, ahora me dice nombre B. ¿Por qué dice nombre B? Porque fue el alias que le coloqué. ¿Verdad? Este fue el alias que le coloqué. Entonces ya me dice, por cada venta hace un buscar B, va y me trae el nombre del vendedor. ¿Okay? Vamos a ver. Les dejo acá en pantalla y ahí se ve, igual ustedes lo ven bien. Escríbanme en el chat, vaya, todos tienen acceso al chat, todos dicen presente siempre. Escríbanme en el chat. Comprenden la instrucción, estamos haciendo, ojo, voy a subir un poco más acá con el tema, subconsultas en el select. ¿Lo ven acá? Subconsulta en el select. Tenemos esta subconsulta, la voy a marcar acá. Esa es la subconsulta que está ubicada en el select. Escríbame en el chat, por favor, quiero leer sus comentarios. Juan Carvajal dice que queda claro. Ajá, solo Juan. ¿Y el resto qué opinan? Habemos un montón conectados, ¿eh? Vamos a ver, habemos 33 conectados. El resto, confírmenme y si tienen dudas, ¿se entiende bien? Dice Neri. Ajá, a ver, el resto. ¿Puede repetir la parte que dice B del código IA? Perfecto, yo se lo repito. Es que una No, consulta, cuando sí, pone el A y el B, digamos, ahí es como que le está dando un alias para hacer la consulta más rápido. más cortita, es correcto. Es para hacerlo más cortito. En vez de escribir para lo que acaban de decir acá, puede explicar la parte del where, dice, ok, ya lo explico, ajá, ya vimos dónde, ok. Miren, todo deriva de ahí. Porque es que, mira, yo expliqué la vez pasada que nosotros podíamos decir acá, por ejemplo, me voy a poner acá, en el from es unión o enlace a. Sí, ojo, porque ahorita esto lo estoy explicando la primera, ¿verdad? Y la primera es en el select. La primera es en el select. La segunda es en el from. Y la tercera es en el where. Ya van a ver que cuando terminemos los 3 niveles, ustedes van a estar clarísimos. Lo que pasa es que las consultas se vuelven más grandes y se vuelven más complejas. Y esto no es join. El siguiente tema es join. Ahí van a aprender cuál es la diferencia entre el join y la subconsulta, que es otro tema por separado, ¿no? El join. Pero voy a explicar primero los que me preguntaban por los alias. La semana pasada dijimos que en vez de decir ID de venta, yo podía decir ventas punto. ¿Por qué podía decir ventas punto? Porque la tabla se llama ventas. Entonces yo puedo decir ventas.id de venta, ventas.fecha de venta, ventas.monto. O sea, en vez de estar escribiendo la palabra ventas, es más fácil solo ponerle un alias B y se vuelve más corto, ¿verdad? Porque digo, esta venta yo no le voy a llamar venta, sino que le voy a llamar B, más cortito. Entonces solo digo B.id de venta. Si yo digo B, donde diga B. Es como que haga referencia a ventas. Entonces dice por acá, ¿por qué a este le puso B y a este otro le puso A? Resulta que no es el caso. Aquí no había problema, pero no es el caso porque resulta qué pasaba si en ambas tablas, por eso si se fijaron, revisé aquí las tablas, qué pasaba si aquí en las tablas el código de vendedor en la tabla de vendedores se llamara código de vendedor. Entonces tendríamos algo que se conoce como conflicto de interés. Voy a apuntarles por ahí. Conflicto de interés. Conflicto de interés. ¿Qué es conflicto de interés? Cuando dos tablas tienen un campo con el mismo nombre. Cuando dos tablas tienen un campo con el mismo nombre. No es este el caso, porque en la tabla vendedores
el código de vendedor se llama código. Y en la tabla de ventas, el código de vendedor, el código de vendedor se llama código de vendedor. Entonces no había conflicto porque en uno se llamaba distinto que en el otro lado. Pero en un futuro nos vamos a encontrar momentos en el que se llamen igual. Y cuando se llaman igual, lo que hace la diferencia es decirle de dónde proviene, o sea, su alias. Por eso la pregunta que nos hacía por acá, Grupo Héctor, es ¿por qué A y por qué B? Para hacerlo más corto y por si tengo conflicto de interés, saber cuál viene de cuál. Voy a atender por acá una duda. Mi duda era con respecto a los alias, ya quedó claro. Y después dice Marvin, ¿me puede volver a explicar lo del segundo select? Marvin, el segundo select surge de una necesidad. Pensemos en la necesidad. Me dijeron, pensemos en el caso. Me dijeron, quiero tener todas las ventas, aquí tengo las ventas, quiero tener todas las ventas, pero no quiero tener el código de vendedor. Mi jefe me dijo, ¿y qué son esos códigos? Me está dando, viene mi jefe y me dice, dame un reporte de las ventas del día. Y cuando le llevo el reporte al jefe o se lo mando por correo, me regaña. Oíme, ¿y quién es el vendedor 101? ¿Quién es el vendedor 102? Yo no quiero, no me sé los códigos, tengo 500 vendedores en el país. Esa es la necesidad. Entonces, yo no le puedo decir a mi jefe, jefe, es que fíjese que en la tabla de ventas no viene el nombre del vendedor, el nombre del vendedor está ya en otra tabla. Para Marvin, esa es la necesidad. Se me está diciendo que con el select simple sobre la tabla hay un campo que tengo la llave ahí para poder llegar al otro, pero necesito llegar al otro. Entonces, en ese escenario, si se fija, voy a poner una columna, pero esa columna va a ser como un buscar B. Esa columna es ir a buscar un dato a otra tabla. Entonces, como nosotros dijimos, si solo imprimo las ventas, tengo el código de vendedor. Entonces, por este código, por cada código que existe acá, voy a ir a otra tabla a traer el nombre del vendedor, porque es lo que mi jefe quiere, es el nombre, no es el código. Entonces, creamos este select en el front, crea una nueva columna, va a crear una nueva columna. Y en esa columna, ¿qué valor va a poner? Bueno, entonces yo especifico, le digo, vas a ir a la tabla de vendedores, oye bien lo que voy a decir, vas a ir a la tabla de vendedores, voy a traer solamente el nombre de la tabla de vendedores, pero solamente para el vendedor que tengo aquí al lado. O sea, búscame este vendedor y tráeme el nombre. Búscame este otro vendedor, o sea que por cada registro ejecuta la subconsulta, ¿no? Voy por este registro, ejecuto la subconsulta, o sea, es como un foranidado. Por cada registro traigo la subconsulta. Siguiente registro, traigo la subconsulta. Siguiente registro, traigo la subconsulta. Entonces, por esa razón es que nosotros para traer el nombre necesitábamos una subconsulta en el select. Voy con Marvin. No sé, Marvin, si ha quedado claro el por qué pusimos ese segundo select ahí. ¿Me Comprendido. escriben? Súper. Voy con la siguiente. Isaías Nieto dice, ¿quiere decir que esa subconsulta hubiese funcionado sin alias? Y la respuesta es sí. Excelente. Isaías nos pone claro. Yo quito B de aquí, quito A de acá. Como no hay conflicto de interés, el compilador, o sea, el SQL Server entiende y dice, bueno, código y código de vendedor, código pertenece a vendedores y código de vendedor pertenece a la venta. No hay problema. Nosotros, solo vamos a quitar ese alias. Nosotros ejecutamos y en este caso no hay problema. O sea que lo que Isaías nos escribe acá es correcto. ¿Por qué? Entonces Isaías tiene que aprender eso, porque cuando hay conflicto de interés y cuando no lo hay. Cuando nosotros nos volvemos programadores de SQL, no nos complicamos. Y se lo digo a todo el grupo. Cuando nosotros somos programadores de SQL, no nos complicamos y cada vez que escribimos una tabla, ¡boom!, el alias. Este era B y este era A. O sea, es como una regla del programador de SQL. Siempre que pone una tabla le pone un alias, porque así él, y cada vez que hace referencia lo hace por alias. O sea, si yo lo escribí, si este SQL yo lo estuviera escribiendo, yo hubiese dicho B.ID de venta y por acá le hubiese dicho B.fecha de la venta, B.monto. Exista o no existe el conflicto, me quedo acostumbrado y yo le digo A.nombre y este sería el A.código y este sería el B.código. B. Cuando somos programadores y nos dedicamos todos los días a esto, entonces nos acostumbramos al alias. Todo va con alias. Se van a dar cuenta cuando lleguemos al join. Tal vez estamos haciendo un join de 5 o 6 tablas y tenemos la A, la B, la C, la D, la X, la Y.
Entonces, ¿y este campo de dónde viene? Viene del B. ¿Y este de cuál viene? Necesitamos alias, porque ya no nos interesa si hay conflicto o no hay conflicto. Para no perdernos, nos vamos por el alias. Entonces, se lo dejo ahí a Isaías para que lo vayamos viendo hacia adelante, sobre todo porque ya vamos a entrar a Join a final de esta semana y principio de la otra vamos a estar trabajando con Join, que es parte fuerte de este curso, ¿verdad? Entonces, trabajarlo con alias, muy bueno. Bien, Muchas gracias. muy buenas sus preguntas, excelente. Sí, ya saben, para servirle. Una consulta. Entonces, en Sí, sí, cada asa alias, pues sea ASB, es de una tabla en sí, en cada eh, uno. Para no complicarse, en vez de decir tabla tal, mejor le digo B y la otra tabla A. así es. Para no complicarnos, antes no nos interesaba porque solo estábamos trabajando con una. Entonces, si solo es una tabla, no, el alias no es tan importante. De hoy en adelante, que ya son más tablas, lo mejor es ponerle un alias. Ahora, miren, yo les voy a, tal vez metodológicamente, te lo digo porque si bien es cierto, yo he sido muy profesional en el tema del SQL, pero ahora que lo pienso, en ese aspecto tal vez no he sido tan profesional. Porque la gente profesionalmente cuando escriben un alias no le ponen A, B, C, sino que son más profesionales en decir, ok, tabla de venta. Pero a mí no me ha gustado ponerles alias tan grandes, en lo personal se lo digo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, pero no está siendo profesional en ponerle A, B, C, D, ¿qué es A? ¿Qué es B? ¿Me explico? Entonces, una sola letra suena como poco profesional, es cierto, es real. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo pongo tabla de ventas, entonces en todo lado, tabla de ventas.id. Entonces digo, no cobra sentido un alias. Si el nombre del alias va a ser más grande que el nombre de la tabla, no cobra sentido porque aquel query se vuelve una cosa monstruosa en lo personal, en mi metodología de trabajo. Entonces yo normalmente me voy por la corta, digo, uso el abecedario tenemos hasta 30 tablas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, casi siempre en mis queries, ustedes, o casi siempre en mis consultas, ustedes lo van a ver con letras, A, B, C, pero es para hacerlo más corto al momento de trabajarlo, ¿verdad? Pero sí, dejarles en la mente eso, ¿verdad? Por si algún día, hey, ¿quién te enseñó SQL a vos? ¿Qué usas esa? ¿Qué es A? ¿Qué es B? Eso no se entiende. Pero es por eso, ¿verdad? Solo dejárselos en la mente y tal vez fuese una competencia de SQL, ya tendría que ser un poquito más profesional en ese aspecto, ¿verdad? Bien, voy a hacerme un segundo ejemplo y se van a dar cuenta con este segundo ejemplo que ya lo van a captar. ¿Cómo funciona esta subconsulta? Vamos a ver, voy a hacerme un segundo ejemplo. Voy a poner un segundo caso. Vamos a poner acá, esto lo voy a contar. Recuerden que esto yo se lo voy a compartir más adelante. Vamos a poner un caso 2. Vamos a decir que este se llamaba caso 1. Vamos a poner un caso 2. Un caso 2. Entonces, miren, en este caso 2, miren qué interesante. Viene mi jefe, ¿verdad? Viene mi jefe y me dice, viene mi jefe y me dice que por, miren lo que me va a decir, por cada vendedor, él quiere un reporte de vendedor, me va a decir, por cada vendedor, él necesita ver, eh, vamos a ver cómo lo planteamos, por cada vendedor, él necesita, por cada vendedor, o lo hacemos, no, hagámoslo a ver, región, vendedor, bueno, hagámoslo por región. Por cada venta, no, pero sería por venta, por región. Ok, por cada vendedor, él quiere saber el nombre de la región. Para que lo hagamos básico, porque me está viendo muy allá. No crean que hay con join y otra cosa, no, más sencillo. Hagámoslo así. Por cada vendedor, entonces, si ustedes se fijan, si yo hago esto, select asterisco from vendedores, a que sea una subconsulta básica. Entonces, si yo lo hago sobre los vendedores, entonces se fijan, por cada vendedor, él quiere saber dónde se encuentra, pero no le interesa el número de la región, quiere saber la descripción de la región, dónde es. Entonces, así, para que sea un caso sencillo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Entonces, vamos a decir que el caso 2 es, por cada vendedor se ocupa saber
dónde está ubicado. Okay. Entonces vengo y digo, no, jefe, no se preocupe. Vamos a decir, select asterisco from vendedores. Eso no cumple, ¿verdad? No cumple la expectativa. Vamos a poner acá. No cumple la expectativa. ¿Por qué no cumple la expectativa? Porque se requiere la descripción de la ubicación. La descripción de ubicación. Ahí se los dejo anotados para... Recuerden que eso se les comparte en plataforma. Entonces, ¿cómo lo solventamos? Bueno, pues sencillo. Entonces yo voy a decir acá, mira, yo le voy a decir, mira, select, y le vamos a poner acá from, y le vamos a poner la tabla de vendedores, y vendedores la voy a referenciar en A. Miren qué interesante porque vamos a ir trabajando como se los acabo de decir. Y le vamos a decir A punto y le vamos a poner, ok, requiero el código del vendedor, coma, A punto y requiero su nombre de vendedor, coma, A punto y le vamos a decir que quiero el apellido, pero la región no la voy a poner porque mi jefe no quiere ver el código de región, quiere ver de las regiones, él quiere ver la descripción de la región. Entonces vamos a ponerle unos saltitos acá y en vez de ponerle el código de región a punto región, no, tengo que ir a buscar la región. Y como ustedes ya aprendieron la metodología, Osman dijo, abro y cierro paréntesis, lo vamos a llamar, vamos a ver cómo se llama acá para buscarle un nombre descriptivo, regiones, el nombre de región. Entonces le vamos a decir, se llama, a ponerle ahí entre corchetes, se llama, este es el alias, ¿verdad? Nombre de región. Así se va a llamar la columna. De hecho, ahora lo puedo poner en duro y le vamos a poner aquí que vive en Narnia. Sí, como no sé y no puedo usar la subconsulta, si lo ejecuto ahora, yo voy a decir que vive en Narnia. Todos viven en Narnia y no es cierto. Entonces voy a decir, no, mira, este vendedor no vive en Narnia, sino que en esa región donde él vive, pongo paréntesis porque yo sé que voy a hacer una subconsulta. Ahora sí, pongo el paréntesis y le voy a decir, ¿dónde vive? Ok, dame select asterisco from regiones en B. Pero resulta que no le puedo decir select asterisco porque si voy a crear una columna no puedo traer todos los datos de la tabla, debe ser solo un campo. Te lo voy a decir, tráeme B punto, el nombre de la región, pero aquí me va a traer las regiones de todos los vendedores, no. Como va a ir revisando registro por registro, entonces le digo, aquí llevo where, y seguramente ustedes ya lo intuyen, ¿verdad? Entonces le vamos a decir ahí, where B punto ID de región sea igual a punto ID de región. Pregunto, ¿hay conflicto de interés aquí? ¿Sí o no? Enciéndame su micrófono ahí rapidito para participar. ¿Hay conflicto de interés, sí o no? Sí, sí hay. Hay conflicto de interés, ¿verdad? Aquí, este es el ejemplo. Fíjense que caímos en él y aquí no nos interesaba porque fíjense que ya teníamos marcado con alias el A y el B. Dumas nos había preguntado, ¿se puede renombrar con números en vez de letras? Y la respuesta es no, no se puede renombrar con números. Los nombres de tablas solo pueden ser, sí pueden ser alfanuméricos. Yo puedo decir A1, pero tiene que comenzar con letra, ¿verdad? Por si Dumas que pregunta, ¿se pueden poner números 1, 2, 3, 4? No. Lo que sí se puede decir es A1, A2, A3, A4, A5, eso sí, pero tiene que comenzar con una letra. Y no deben de tener caracteres especiales. Estamos hablando de los nombres de los alias, que Dumas nos había hecho una pregunta. Ahora bien, fíjense acá, porque entonces ustedes ya captaron perfectamente dónde se utiliza la subconsulta. Aquí por eso les pongo el caso, ¿ah? Que para cada vendedor ocupo saber dónde está ubicado, pero no su código, sino el nombre de la región. Y como pueden ver acá, se ha creado una columna calculada, ¿ah? Y si se fijan, aquí ya me aparece para cada uno de ellos, ¿verdad? El código 101 está en la principal, código 102 está en metro, y así sucesivamente, ¿verdad? Como lo pueden ver acá. Ahora bien, creo que en esta parte ustedes ya quedan claros con la subconsulta en el select. Ya hicimos dos ejemplos, pero avancemos. Entonces viene usted y ahora me va a preguntar, Osman, ¿y solo en el select se pueden hacer subconsultas? Y la respuesta, ya lo vimos arriba, la respuesta era no, porque dice, mire, cuando usted estudia subconsultas, las subconsultas pueden ir en el select, pero las subconsultas también pueden ir en el from. Y las subconsultas también pueden ir en el web. Bueno, pues aprovechamos, creo que tenemos tiempo para hacer las otras. Entonces vamos a irnos al segundo escenario y a estas le vamos a llamar, estas eran subconsultas select,
Y ahora vamos con subconsultas en el from. Entonces ahora vamos a decir subconsultas en el from. Ok, ¿podemos tener subconsultas en el from? Y la respuesta es sí. Por supuesto que podemos tener subconsultas en el from y quiero que vean esto. Entonces, yo puedo tener acá, por ejemplo, este escenario. Miren, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a basarme en las ventas. Vamos a decir que eh, vamos a decir que lo voy a plantear de esta manera y después le voy a poner un caso de uso. Okay, vamos a decir, select de la venta, select asterisco from ventas. Tengo select asterisco from ventas, pero voy a ir un poco más allá porque le vamos a decir, select en vez de que diga select asterisco, vamos a decir, mira, por código de vendedor y pongámosle alias ya de un solo A. Vamos a decirle select asterisco A punto, código de vendedor, coma. Y vamos a hacer una función de agregado, le vamos a decir sumatoria de el a punto monto, no me está diciendo ahí, a punto monto, y esto se llama total vendido, total vendido. Esto ocupa un group by, que ya lo aprendimos. Osman, ¿y cómo supe yo que ocupa un group by? A ver, alguien que me encienda el micrófono. ¿Cómo supe yo que ocupaba un group by? Creo que Isaías encendió su micrófono. Ok, porque suma es una función de agregado. Y tengo un campo normal, ¿verdad? Estoy mixeando. Estoy mixeando campo normal y función de agregado. Veo función de agregado, pienso en group by, ¿verdad? Que fue el tema anterior. Entonces vengo yo y digo, entonces group by por el campo normal, ¿verdad? Group by por el código del vendedor. Ajá, están pilas ustedes. Bien. Entonces miren esto. Entonces vengo yo, selecciono esta parte y ejecuto. Entonces si se fijan, ya me dice que el código del vendedor y cuánto es el total vendido. Entonces venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, pero Osman dijo que se podían tener subconsultas en el web, en el front. Entonces yo le puedo decir, select asterisco from, abro paréntesis y cierro paréntesis, y esta vamos a decir que es la tabla B. ¿Puede hacer eso, Osman? Usted en el SQL, la respuesta es sí. Lo que le mando dentro del paréntesis es toda una consulta, como esta. Control X. O sea, le puedo mandar toda la consulta allí en medio del paréntesis. Control B. Ok, voy a hacer esto más para acá. Tap, tap, ahí. Y lo ve. Esa es una subconsulta. Esa es una subconsulta en el from. Pero a usted, Osman, usted aquí dijo, bueno, subconsulta en el from. ¿Saben cómo se les conoce a esto también? Se les conoce como tablas en memoria o tablas anónimas. Tablas en memoria o tablas anónimas. Así se les conoce. Siempre que usted diga una tabla anónima o una tabla en memoria. ¿Sabe por qué? Porque esta tabla solo dice código de vendedor y total vendido. No hay más campos. Y ajá, y yo aquí arriba le dije select asterisco. Select asterisco from tabla. Entonces, ¿qué significa? Esta tabla se queda en memoria. El resultado se ha quedado en memoria. Y cuando yo selecciono, dice, perdón, ejecuté. Si se fijan, cuando yo selecciono acá, este de acá. Ahí. Entonces, si se fijan cuando yo dije select asterisco de esta tabla, me está seleccionando todo. O sea, Osman, que usted puede ponerle where acá. Claro que sí. Entonces, yo puedo ponerle un where y puedo decirle donde el B punto, miren, cuando digo B, me muestra los campos de la tabla en memoria. B punto, código de vendedor, sea igual a 103. Sea igual a 103. Entonces estoy diciendo, estoy haciendo un filtro si quieren, esto lo hago más adelante, pues para que no confundirnos, ¿va? Y, y este lo hago para acá atrás, ¿no? Este de acá lo hago para atrás y esto sí, o sea, este es lo que tengo en memoria, ¿no? ¿Lo ve? Este es el que tengo en memoria, este espacio de acá. Entonces estoy diciendo, vamos a volver al normal, ahí. ¿Okay? Entonces, este where es del select externo y lo que tengo es un select interno, es un select anidado.
¿verdad? Se usa mucho, por ejemplo, después lo van a ver, se usa mucho cuando tenemos joins y queremos tener información, pero ya con ciertos filtros. En vez de meterlo dentro del join global, lo hacemos local. En caso que los datos a comparar no coincidan en el tipo de dato, ¿cómo solucionar eso? Ok, para eso podemos convertir los tipos de datos. ¿Okay? Por acá José Francisco Raudales nos está consultando. ¿Okay? Vamos a ver más adelante funciones de conversión. Eh, voy a dejarlo anotado. Pero permítame, voy a dejarlo anotado para enseñarles, se llaman conversiones de tipo. Lo voy a dejar anotado acá. Conversiones de tipo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque José Francisco pregunta algo clave. ¿Qué pasa acá? Pues yo estoy diciendo, donde el código del vendedor sea igual a 103. Pero, o sea que José Francisco me está diciendo, o sea que usted pudo haberle puesto donde el código sea 103. Y esa es la pregunta que me está haciendo José. ¿Qué pasa cuando los tipos, cuando utilizo operadores de comparación, no encajan? Entonces, acá no hay problema, ¿verdad? Porque cuando es de texto a número, cuando es de texto a número, se hace en automático. El SQL Server él lo hace. Yo le pude haber puesto 103 o 103. No pasaba nada porque el compilador del SQL Server hace la conversión interna. Ahí no hay clavo cuando es de texto a número exacto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es una fecha? Necesitamos una conversión de tipo específico y para eso hay funciones que me sirven para convertir tipos. Le voy a traer algunos ejemplos para que lo podamos ver. Ojo, porque eso fuera del tema, ¿verdad? Ahora, regresando al tema, pero recuérdeme, José Francisco, cuando lo explique, ahí lo voy a nombrar nuevamente, ¿ok? Bien, entonces fíjense. Luego voy a venir acá y voy a seguir que nosotros podemos tener entonces, o sea, Osman, que usted puede tener la subconsulta de la subconsulta de la subconsulta de la subconsulta. Claro que sí, porque entonces yo le puedo decir nuevamente, select, asterisco, from, abro paréntesis desde acá y le digo que todo esto es una subconsulta. ¿Lo ve? Mire, ahí para que se vea más en orden. Es la subconsulta de la subconsulta en el from. Y este se va a llamar C. Si yo ejecuto C, ¿lo ve? Y entonces aquí yo le puedo decir, puedo poner otro where, pues. Where total vendido, ahí está, where total vendido sea mayor de 500. ¿Ok? Y estoy trabajando con C, que es estas son tablas en memoria. Ay, pero me quedé con muy grande. Voy a poner esta por acá, así, primero. Aquí, ¿verdad? En un nivel pequeño. Vamos a ver. Y vamos a venir por acá. Y este va a estar en B. Ahí está. Esas son esa es una subconsulta pequeña y luego podíamos tener más subconsultas. Bien, entonces, subconsultas en el from. Y vámonos al tercer escenario. Tenemos 5 minutitos para que logremos salir con esta parte básica porque después lo podemos volver más complejo. A ver, mañana vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a mezclar otras cosas. Pero podemos tener un tercer nivel que se llama subconsultas en el where. Vamos a poner acá y este se llama subconsultas en el where. ¿Se acuerdan que el where es una instrucción que me sirve para filtrar, verdad? Entonces acá nosotros vamos a venir y le vamos a decir subconsultas en el where. Por ejemplo, entonces nosotros podíamos venir, fíjate, podíamos venir acá y decirle, volvamos a las ventas. Select asterisco from ventas. Vamos a ejecutar el script de ventas. Y voy a ejecutar también, solo para ver, select asterisco from vendedores, solo para estar claros a quién quiero. Entonces, vamos a ver acá. Ok, Carlos, María y Eddie. Ok, Carlos, María y Eddie. Entonces venimos nosotros y le damos select asterisco from ventas, pero mire la solicitud que me hacen. Entonces me dicen, pero ¿sabe qué? Yo necesito, oiga bien lo que me van a pedir, me dicen, ¿sabe qué? Necesitamos que no se llame, perdón, que sean solamente las ventas de aquellas personas que se llamen Carlos. ¿Cómo así? Bueno, o sea, un filtro normal, dice usted, where código de vendedor, where código de vendedor sea igual. No, pero es que el código no, porque, y como tenemos 1 millón de vendedores,
código, no, mire, yo quiero las ventas de toda la gente que se llame Carlos. Pero es que, ¿cómo le digo al jefe? No, jefe, es que no mira que en la tabla de vendedores no tengo nombres, pero sí tiene los códigos del vendedor, ¿verdad? Entonces puede llegar a saber el nombre. Entonces nosotros decimos, where el código del vendedor sea igual y entonces le ponemos la subconsulta. Entonces le vamos a decir, el código del vendedor sea igual a quién. Entonces aquí le vamos a decir, select, y vamos a ponerle los alias porque son dos tablas. Esta se va a llamar A. Le vamos a decir, where A punto código de vendedor sea igual a quién. Entonces le vamos a decir de la tabla de vendedores, que va a ir en B, lo que ocupamos de B va a ser B punto código, y tenemos que filtrar, ahí le vamos a decir, where qué. Entonces le vamos a decir, where B punto código de vendedor, select B, código from, me falta acá, from vendedores, y le vamos a decir, where B punto código sea igual a quién, a punto código de vendedor. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque le estoy diciendo, seleccióneme las ventas, vamos a hacer esto más chiquito, y tal. Le digo, seleccióneme las ventas de la tabla de ventas, pero solamente de aquel vendedor, porque en la tabla de ventas lo que tengo es código de vendedor. Pero me voy y necesito una subconsulta en el web, porque le digo, devolveme aquel código para el vendedor que se llame Carlos. Entonces, en este caso, este where no es, sino que le vamos a decir where es distinto, porque le vamos a decir where b.nombre sea Carlos. B.nombre sea Carlos. Entonces, esto me va a ver las ventas de los Carlos. Ahí está, mira. A ver, y está Osman de vendedor. Las ventas de Osman. Osman no existía como vendedor. No tiene ventas, ¿verdad? Entonces, con eso, entonces, las de Carlos vamos a dejar acá. Las ventas de Carlos. Entonces le estoy diciendo, fíltreme. Pero, ¿qué es lo que estamos aprendiendo nosotros? A crear subconsultas en la parte web. Cuando son muchos, voy a dejarlo porque este es como básico, pero yo digo, pero yo quiero que me agarre todos los Carlos, no solamente uno, entonces lo vamos a hacer con otro operador que se llama IN. Entonces le vamos a decir que ya lo habíamos aprendido, ¿verdad? Con el operador IN. Por si es una lista de códigos, entonces le digo que se encuentre en la lista de códigos, se usa IN. Bien, ¿verdad? Entonces, de esto, y el día de mañana, porque son las 9, ¿hacia dónde vamos? Les voy a enseñar una subconsulta. Vamos a crear una subconsulta que lleve en los tres partes, en el select, en el from y en el where, para que ustedes puedan ver que entonces ahí los scripts tienden a volverse más grandes, ¿verdad? Entonces, acá nos vamos a quedar. Voy a dejar de compartir esta parte.